¿Qué harías si un día todo lo que tienes se desvaneciera en un instante? ¿Cómo reaccionarías ante la pérdida de tus bienes, tu salud y, lo más doloroso, tu familia? Esta es la historia de Job, un hombre cuya fe fue puesta a prueba de una manera que pocos podrían imaginar. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo la fe inquebrantable de Job nos enseña lecciones poderosas para enfrentar las adversidades. Job era un hombre íntegro y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz, y su fama y respeto se extendían por toda la región. La Escritura nos dice que Job era el más grande de todos los hijos del Oriente, no solo por su riqueza material, sino también por su carácter irreprochable. Su prosperidad era abundante. Poseía 7,000 ovejas que cubrían los prados como un manto blanco, 3,000 camellos que transportaban mercancías a través de rutas comerciales, 500 yuntas de bueyes que labraban la tierra fértil y 500 asnas, además de numerosos siervos que cuidaban sus propiedades. Pero más allá de sus bienes, Job era un hombre profundamente devoto. Cada mañana, al amanecer, Job ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, temiendo que en sus corazones hubieran pecado contra Dios. Este acto no era un simple ritual. Era una expresión sincera de su compromiso y amor por su familia y su Creador. Job entendía que la verdadera riqueza no estaba en sus posesiones, sino en su relación con Dios. Pero mientras Job vivía en la tierra con integridad, en el cielo se desarrollaba una conversación que cambiaría su destino para siempre. Un día, los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y con ellos vino también Satanás, el adversario. Dios, orgulloso de su siervo, preguntó: ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal. Pero Satanás, siempre el acusador, respondió con escepticismo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Tú lo has protegido a él, su casa y todo lo que tiene. Bendijiste la obra de sus manos y sus bienes han aumentado. Pero extiende tu mano, quita todo lo que posee, y verás cómo blasfema contra ti en tu propia presencia. Dios, confiando plenamente en la fidelidad de Job, permitió que Satanás lo probara. Todo lo que tiene está en tus manos, dijo el Señor, pero no pongas tu mano sobre él. Así comenzó la prueba más dura que Job jamás enfrentaría. En un solo día, Job recibió noticias que desgarrarían el corazón de cualquier hombre. Un mensajero llegó corriendo para informarle que los sabeos habían atacado, matando a sus siervos y llevándose sus bueyes y asnas. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó. Fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores. Antes de que pudiera reaccionar, un tercer mensajero trajo más malas noticias. Los caldeos formaron 3 grupos y saquearon tus camellos, matando a los siervos. Y finalmente, la noticia más devastadora. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, cuando un gran viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y ésta cayó sobre ellos. Al escuchar estas terribles noticias, rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó al suelo. Pero en lugar de maldecir, adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero las pruebas no terminaron ahí. Satanás, frustrado por la inquebrantable fe de Job, pidió permiso para tocar su cuerpo. Dios permitió la prueba, con la condición de que no le quitara la vida. Job fue cubierto de llagas dolorosas, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Sentado en cenizas, usando un tiesto para rascarse, Job soportó un sufrimiento físico y emocional inimaginable. Su esposa, incapaz de soportar el dolor de ver a su esposo en tal estado, le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job respondió: «Hablas como una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal?». En todo esto Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job vinieron a consolarlo: Elifaz, el temanita,
Bildad el Sujita y Zofar el Naamatita. Al verlo de lejos, apenas pudieron reconocerlo. Lloraron en voz alta, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas en señal de duelo. Durante 7 días y 7 noches se sentaron en silencio con él, pues vieron que su dolor era muy grande. Sin embargo, cuando rompieron el silencio, sus palabras no fueron de consuelo, sino de acusación. Cada uno, en su propia perspectiva, sugirió que Job debía haber pecado gravemente para merecer tal castigo. Elifaz confiaba en la experiencia, Bildad en la tradición y Zofar en la doctrina. Todos coincidían en que el sufrimiento de Job era el resultado de su propia maldad oculta. Job, en su angustia, clamó por respuestas. «Oh, que mi pesar pudiera pesarse y mi desgracia se pusiera en la balanza», le exclamó. Cuestionó la justicia aparente del mundo, preguntándose por qué el justo sufre mientras los malvados prosperan. El silencio de Dios se convirtió en una losa pesada sobre su espíritu, un eco que muchos reconocen cuando enfrentan sus propias pruebas. Pero incluso en su desesperación, Job nunca maldijo a Dios. Finalmente, tras un largo silencio, Dios respondió a Job desde un torbellino, pero no con explicaciones lógicas o respuestas directas. En su lugar, Dios formuló preguntas que revelaban la majestuosidad y el misterio de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado alguna vez a la mañana que aparezca o enseñado al alba su lugar? Estas preguntas no tenían la intención de humillar a Job, sino de mostrarle la vastedad del universo y la complejidad de los designios divinos que escapan a la comprensión humana. Job, al comprender su pequeñez frente a la grandeza de Dios, se humilló y dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Dios no solo restauró la fortuna de Job, sino que la duplicó. Le dio el doble de sus bienes anteriores, bendiciéndolo con 7 hijos y 3 hijas, quienes fueron las más hermosas de la tierra. Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos hasta la 4ª generación, y murió viejo y lleno de días. La historia de Job no es solo un relato de sufrimiento, es un testimonio poderoso del poder de la fe en medio de la adversidad. Nos enseña que, aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras pruebas, la confianza en Dios puede sostenernos hasta el final. Job, el hombre de fe inquebrantable, sigue siendo un ejemplo eterno de perseverancia, humildad y esperanza. Su historia nos recuerda que incluso en las noches más oscuras, la luz de la fe puede guiarnos hacia la restauración y la paz. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y compartir este video para que más personas puedan conocer la fe inquebrantable de Job. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos qué parte de esta historia te tocó el corazón. Nos vemos en el próximo video.